escuchar, pero se quita cuando tú activas el micrófono. Aquaviva, ¿cómo es eso que entonces si solo somos 20 no nos quieres hablar? Pero sí, entonces, mientras que va entrando la gente. em, por cierto, todas las personas que me han llamado, esto es una cosa, ustedes saben, les había dicho que iba a empezar a llamar a la gente en Instagram si me acusaban de ser pagado, tarifado, lo que sea. Bueno, me dejas comentarios en Instagram, bueno, te llamo, a ver si respondes. Ahora, la gente nunca responde, ¿verdad? Pero a mí me resulta tan curioso la postura de que si tú criticas a Estados Unidos y las guerras que ha iniciado Estados Unidos, eres izquierdista. Pero entonces nosotros tendríamos que llevar eso al argumento de que Estados Unidos es el bastión de la derecha y por ende criticarlo te haría izquierdista, que tampoco sería cierto, porque tú fácilmente puedes criticar cualquier persona o cualquier gobierno, cualquier cosa que salga de la, entre comillas, derecha y no por eso ser izquierdista. Pero inclusive si eso fuese el caso, se ignora por completo que entonces, ¿qué ocurre cuando quien gobierna en Estados Unidos es la izquierda, el Partido Demócrata? Entonces, si yo critico a Estados Unidos mientras que está Joe Biden o Kamala Harris o Bill Clinton o Hillary Clinton en la presidencia, eso no es ser un comunista izquierdista pagado por Maduro. Pero si lo hago mientras que el presidente es Donald Trump, sí. O sea, una vez más, esta es la incapacidad de pensar que tienen tantas personas, especialmente personas latinoamericanas, que, bueno, digo eso, y la realidad es que yo tengo más interacciones con personas latinoamericanas justamente porque de eso va mi contenido, de esa es mi audiencia. Pero yo también he visto este mismo tipo de incapacidad de pensamiento entre las audiencias de los que hacen contenido político en inglés. Así que no es exclusivo, no es exclusivamente nuestro. Pero es fuerte la vaina. O sea, todo lo llevan al argumento de que yo estoy defendiendo mi equipo de fútbol, ¿ok? Y los jugadores de mi equipo de fútbol son todos perfectos y nadie los critica. Ni siquiera su equipo de fútbol, porque bueno, ¿quiénes son los primeros en criticar al equipo de fútbol cuando juega mal? Pues los fanáticos del equipo. Ni siquiera eso, o sea, esto es una relación inclusive mayor de la que tú tendrías con tu propia familia. Nuevamente, mucha gente que puede amar a su familia, querer mucho a su familia, respetar a su familia, de igual forma pudiese criticar algunos actos incorrectos de sus familiares o pudiese pasar momentos en los que está molesto discutiendo con sus familiares. Entonces esto inclusive un nivel superior a la clase de, entre comillas, lealtad que tú le darías hasta a tu propia familia, lo que tienen estas personas. Que tú criticas algo que vaya en contra de lo que ellos piensan, de cómo funciona el mundo, aun cuando no saben absolutamente nada sobre el tema, y inmediatamente pues eres un tarifado, eres un pagado, un infiltrado, un esto y aquello. Tarifado de Xi Jinping, Vladimir Putin y bueno, que a mí me han dicho en las últimas semanas, y ojo, puedes meterte en mi perfil que yo he criticado algo al régimen iraní y me dicen antisemita, o sea, es como que, o sea, no puedes criticar nada de un gobierno porque eres anti de esa religión, de esos ciudadanos. Es como criticar, no sé, el gobierno de Estados Unidos y que te digan que eres antiprotestante, que eres anticristiano, o sea, es la misma lógica. Bueno, miren, o sea, el colmo de los colmos fue lo que pasó acá en el Reino Unido. Realmente no lo supero. Y es lamentable que el video, debido al tema, no haya sido sugerido por YouTube, así que solo tiene 30.000 visitas, el que hice el día de ayer, porque me parece que esa es la clase de video que debería agarrar por lo menos 100.000. Pero mientras que nos haga un video hablando de que, ¿cómo que se llama este carajo? No sé quién, Arnold Schwarzenegger dijo esto y 300.000 visitas. Pero bueno, pero el escándalo real de lo que pasó en ese concierto de Glastonbury con ese carajo que es un mal bañado y siempre lo ha sido. Yo me enteré de ese tipo un par de años atrás por la canción Wicked and Bad que tiene. Por cierto, si no saben, vean el video que hice el día de ayer. Básicamente, resumidas cuentas. Ocurrió un festival musical, un carajo que se la da del nuevo cantante revolucionario, así como una especie de Rage Against the Machine, año 2025. Dijo varias cosas, una de las cuales terminó metiéndolo en grandes problemas, siendo investigado por un posible crimen de odio, se le rechazó la visa en Estados Unidos y pues ha sido una controversia enorme que ha acaparado todos los medios de comunicación, todos los titulares y todas las discusiones políticas, incluyendo las del propio gobierno británico en los últimos días. Y es porque el tipo dijo que empezó un canto en el que dijo muerte a las fuerzas de defensa de Israel. Y supuestamente eso es antisemitismo. ¿Por qué? Pues el argumento es
que en Israel todos los ciudadanos tienen que pasar por la Fuerza de Defensa de Israel de forma obligatoria. Pero entonces yo me pregunto, ¿ok? Vamos a llevar esto, este es el problema de saber pensar. El problema de saber pensar es que tú empiezas a cuestionar las cosas que escuchas, ¿ok? Yo asumo que sería mucho más fácil poder escuchar lo que te dice cualquier persona y pensar, coño, eso es cierto, eso tiene razón y no tener que cuestionarlo nunca. Yo viviría, y estoy seguro muchos de ustedes también, viviríamos tranquilitos. Imagínense, nunca tener que estar cuestionando lo que dice nadie. Tener plena confianza en que nuestros políticos y nuestros mil millonarios están haciendo lo que está en nuestro mejor interés. Pero entonces el problema de saber pensar es que lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas ese argumento es, ok, pero entonces lo contrario también es cierto. ¿Qué significa? Que si el hacer una crítica sobre el ejército de Israel es antisemitismo porque todos los ciudadanos tienen que en algún momento formar parte de ese ejército, ¿acaso eso entonces tampoco, no también se pudiese utilizar para decir que potencialmente todos los ciudadanos de Israel son enemigos legítimos a los cuales se puede apuntar en un conflicto armado? Porque un enemigo legítimo en un conflicto armado sería justamente alguien que pertenezca a las Fuerzas Armadas de un país. Entonces, si yo fuese a decir eso, y si yo fuese a decir que los ciudadanos de Israel son todos objetivos legítimos debido a que todos tienen que ser parte de la Fuerza de Defensa de Israel, ¿qué piensan ustedes que dirían las personas que defienden a Israel? O sea, dirían que eso es lo mismo a que yo pida el genocidio de los judíos, ¿ok? Mira, John, aquí llegó Pero en la mira, escucha, contraparte, escucha. pero en la Aquí llegó contraparte no Luis, pasa nada. En la mira, contraparte es totalmente legítimo decir que criticar al ejército de Israel es antisemita porque todos los ciudadanos de Israel tienen que en algún momento ser parte del ejército. Es ridículo, ¿vale? Es ridículo. llegó Luis Felipe Farac. Ahí le estoy invitando el habla para que suba a, a tener el intercambio. Ok, Luis, ahí te estoy mandando el voice para que puedas hablar. También ok, te escribí al DM. mientras acepta el voice. Entonces, eso fue parte de la controversia, ¿verdad? Esos comentarios. Que una vez más, yo no pediría la muerte de ninguna persona, ni por muy nefasta que me parezca. No lo hice ni celebrando la muerte ni de Chávez ni de Fidel Castro. Nunca lo he hecho, no lo haría. Me parece una cosa dañina a la persona que lo pide, ¿ok? Pero es una cosa ridícula decir por parte de las mismas personas. O sea, quiero que entiendan lo que digo. ¿Cuántos de ustedes no escucharon a las mismas personas que dijeron que el hacer ese llamado de muerte a la Fuerza de Defensa de Israel que hizo ese intento de cantante Bob Dylan en el concierto de Glastonbury es antisemitismo? ¿Cuántos de ustedes no vieron a esas mismas personas celebrando, por ejemplo, cuando mataron a Soleimani? Celebrando, por ejemplo, cuando bombardearon a los hutíes, celebrando, por ejemplo, cualquier ataque, cualquier bombardeo a quienes ellos consideran son terroristas o son malas personas. Siempre lo hacen, siempre lo han hecho. Donald Trump salió a jactarse de cómo le dieron chicharrón a Soleimani. Donald Trump salió a jactarse de cómo mataron a al-Baghdadi, que estaba suplicando como un perro, ¿ok? Entonces, una vez más, si ese discurso se puede utilizar cuando estamos refiriéndonos a quienes nosotros consideramos son malas personas y lo merecían, entonces, ¿por qué no se puede decir en contra de un ejército que actualmente está cometiendo crímenes de guerra todos los días? ¿Por qué no se puede decir en contra de un ejército que está masacrando a miles de personas inocentes? Entonces, una vez más, el viejo refrán sigue siendo cierto. ¿Quieres saber quiénes son los que te controlan? Encuentra a quienes no puedes criticar. Y la respuesta de a quienes no puedes criticar en pleno 2025 no pudiese ser más evidente. Por cierto, veo que Luis tiene el micrófono, Un así que bueno. gusto. No, John, yo estoy al 100% contigo en todo lo que estás diciendo, completamente. O sea, el uso de la retórica lo podemos llegar a tratar desde Foucault, ¿no? Cuando argumentaba que desde el poder se emana el discurso y si manejas el discurso puedes llegar a ejercer influencia como ningún otro. Ahora, yo, cuando hablamos de Por que cierto, si es disculpa, Luis, una cosa, José, tú pusiste a grabar este space, ¿verdad? Para que quede después. Sí, está siendo grabado, sí, Ok, sí. ok, dale, Luis. Pero bueno, John, tú y yo estamos juntos, creo que en prácticamente todo. Lo único que me llamó la atención, por el cual pues pedí un debate formal, que este no es un debate, yo creo que este es más que todo un diálogo, es cómo sustentarías tú la afirmación, partiendo primero de una definición de terrorismo que Estados Unidos en los últimos 40 años es lo más terrorista que los otros países o las otras entidades que mencionaste, primeramente. Porque yo parto de un
un marco teórico bien específico, ¿no? Y bueno, solo para que comenzáramos por ahí. Bueno, primero yo tendría que preguntarte qué piensas tú que significa el terrorismo. Sí, claro. Bueno, yo me adhiero, por ejemplo, a la definición de Bruce Hoffman, el cual él indica que el terrorismo es el uso deliberado de la violencia o amenaza de violencia por parte de actores no estatales para objetivos ya sean políticos, religiosos. En este caso, cuando hablamos de Israel, podemos llegar a ponerlo como ideológico en el sionismo, en la cual se utiliza el medio de la coerción, cuyas víctimas son civiles. Y esto es muy en particular porque cuando nosotros hablamos de países, los países están sujetos a lo que se llaman crímenes de guerra. Por eso tenemos los convenios, el convenio de Ginebra, ¿no? En el cual los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son los cuales se le atribuyen a los países. Entonces, cuando yo digo particularmente que el Estado de Israel es un Estado genocida, perdón, terrorista, bueno, también genocida, ¿no? Es porque podemos llegar a hacer el trazo a un histórico del Haganá. El Haganá, en el cual David Ben Gurion, que era el líder del Haganá, se convierte en el primer ministro de Israel. El Haganá, al igual que el Irgun y al igual que el Lehi, eran entes terroristas que después se convierten en lo que se llama ahorita las Fuerzas de Defensa Israelí. Entonces yo distingo el país de las entidades. Yo parto de ese marco teórico, yo no sé qué piensas y no sé dónde partes tú. Bueno, mira, desde el punto de vista más básico, si nosotros entendemos que por terrorismo típicamente una persona dice de quien mata a una persona inocente con un propósito particular, una agenda. La agenda puede ser religiosa, puede ser política, puede ser inclusive ambientalista, puede ser prácticamente cualquier cosa. O sea, tú puedes decir, yo soy vegano, entonces voy a matar a personas que comen carne. Con tal de que tú tengas una agenda por la cual estás dañando a una persona inocente, pues típicamente consideraríamos que eso es un acto de terrorismo. Entonces, a mi parecer, terrorismo no es solamente cuando lo hacen personas que no pertenecen a, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de un país, cuando lo hacen personas que no tienen un uniforme con una bandera. Terrorismo es simplemente el acto de matar a personas inocentes por un propósito particular, ya sea político o religioso. Y desde ese punto de vista, yo te preguntaría, en los últimos 40 años, ¿qué país ha ocasionado más muertes de personas inocentes debido a las guerras que han iniciado justamente bajo pretextos que son una mezcla tanto de intereses geopolíticos, económicos y también de influencias religiosas? Ten en cuenta ustedes que en Sí. Estados Unidos, desde toda mi vida, los más grandes belicistas siempre han sido evangélicos fanáticos de Israel, que debido a ello piensan que cualquier accionar que sea acorde a los intereses de la agenda política y geopolítica de Israel tiene que ser implementado por Estados Unidos y por los aliados de Israel en Occidente. Y debido a eso han librado muchas veces las guerras que son exactamente las mismas que, por ejemplo, Benjamin Netanyahu ha querido desde inicios de los 90. Benjamin Netanyahu era un principal promotor de que sacaran a Saddam Hussein del camino antes de la guerra de Irak, años antes de también el ataque terrorista en el 2001 en Estados Unidos. Y de igual forma, Benjamin Netanyahu durante la guerra de Irán e Irak no tuvo ningún problema en alinearse a la agenda de Irán porque veían a Saddam Hussein como un mayor enemigo, así que utilizaron a Irán para tratar de derrotarlo. Una vez que esto no funcionó, pues no les quedó de otra más que ir a Estados Unidos y pedirles que le terminaran de hacer el favor. Pero entonces, si nosotros entendemos que terrorismo es matar a personas inocentes con un propósito particular, una agenda particular, pues ¿qué país lo ha hecho más en los últimos 40 años que Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que también en tu definición estás eh, limitando, de alguna forma reduciendo el terrorismo particularmente a muerte únicamente. Entonces, cuando lo reducimos únicamente a muerte, ¿qué pasa con los atentados que no se llevaron a cabo o que solamente se llevaron a cabo lesiones o, o daños en este Nuevamente, Estados Unidos gana con creces. Bueno, entonces lo primero que tenemos que llegar a ver es que me muestres los Tan datos, que solo me la guerra de muestres. Irak, Luis. ¿Qué se compara a la guerra de Irak? No, pero estamos hablando de actos deliberados, ojo. Por eso te digo, tenemos que partir No de es un acto un... deliberado invadir un país bajo una premisa falsa de que habían armas de destrucción masiva que nunca existieron en Correcto, tal país. correcto. Eso ha sido promovido por el Mossad primeramente, pero una invasión no es un acto terrorista, ¿o sí?
¿Por qué una invasión no sería un acto terrorista, Luis? Porque por tu definición acabas de decir darle muerte a alguien. Esa es tu No, yo definición. dije lastimar a personas inocentes. No, dijiste Ahora, yo darle te pregunto, muerte. Luis, yo te Dijiste pregunto, matar. Espera, permítame. Pero dijiste matar. sí, Eso fue tu definición. si quieres hablar de lo peor que le puede pasar a una persona, pues típicamente lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte, ¿verdad? No, claro, y estamos Oye, entonces, unidos desde en el punto eso. de vista del mayor daño que puede ocasionar el terrorismo, obviamente va a ser la muerte. Si tú quieres expandir el concepto y también incluir a personas que han sido heridos por actos terroristas, nuevamente, ¿qué país ha herido a más personas inocentes en los últimos 40 años que Estados Unidos? Y te he hecho la pregunta ya 3 veces y no me has respondido. Sí, porque tenemos primeramente que partir de los marcos teóricos. Primero has dicho que es darle muerte, después yo te dije que tu reduccionismo de darle muerte exime a aquellos que son heridos, Y en tu exime a aquellos expansionismo también. yo sigo teniendo la razón, Luis. Ok, excelente. Entonces, desde el expansionismo, ¿me puedes mostrar entonces los datos donde Estados Unidos ha deliberadamente utilizado muerte de inocentes para cambios políticos y no como daño colateral? Deliberadamente. Luis, mira, no sé quién eres, ¿verdad? Tú fuiste el que me pidió el debate a mí, te lo acepté de inmediato. Si este es el nivel de pensamiento que tienes, en el que me vas a pedir que yo te muestre ejemplos en los cuales Estados Unidos ha matado a personas inocentes por motivos deliberados y no por daño colateral, pues a mi parecer, y me disculparás porque no sé nada sobre ti, me pareces una persona asquerosa, Luis. Me Ah, parece un tipo asqueroso. entonces El estás con ad decir que los hominem, muertos en estás con Irak, ad en hominem, Afganistán, estás con en ataques Libia, en personales y Siria, el fueron nivel bajo soy actos yo. que no fueron deliberados y solo fueron las secuelas de la guerra, es No, asqueroso, Luis. Es asqueroso. yo no estoy diciendo que han sido Eso es secuelas. lo que dijiste. Estás No, infiriendo que Estados Unidos nunca ha estás, matado a personas inocentes yo de no forma estoy, deliberada. eso es una falacia del espantapájaros. Yo no Lo he acabas de inferido en decir, eso. Luis, lo No lo acabas de acabo de decir. decir. Dijiste, Yo te muéstrame los pedí, datos de cuándo Estados Unidos ha matado a personas inocentes. Cientos de miles de no, personas yo no, inocentes murieron de forma no, directa en Irak y no, Afganistán. yo no pedí Millones de eso. forma Yo indirecta no, debido al yo, desastre que ocasionó Estados Unidos en ambos países. Ni ok. hablar de Siria y de Libia. Sí, sí, entiendo, pero yo no te pedí eso. Yo lo único que te dije es que me muestres específicamente dónde Estados Unidos ha sido, cuyas víctimas particularmente inocentes para un fin ideológico, político y religioso y no como causa de crimen, porque bueno, en la guerra se dan en todos lados donde muestran inocentes. Tú tienes la carga de la prueba porque tú vienes con la parte positiva y yo vengo en el negativo, como le dije a José Abreu en privado. Entonces, en vez de decirme que soy asqueroso, en vez de ataques personales, en vez de todo esto, a ver, quiero que tú sostengas tu premisa en la cual tú indicas que Estados Unidos en los últimos 40 años, bajo la definición de que sus víctimas o sus actos de guerra han sido explícitamente y deliberadamente bajo el marco de Bruce Hoffman que te dije en contra de inocentes, muéstrame. Luis, cuando inicias una guerra en la que invades un país bajo una mentira y el resultado es que millones de personas mueren de forma indirecta y cientos de miles de personas. Indirecta y no Luis, deliberadamente. escucha lo que estoy Indirecta. diciendo. Uh-huh, Escucha lo uh-huh, que estoy diciendo, Luis. uh-huh, Escucha con mucha atención lo que estoy diciendo, a ver si entiendes. uh-huh, De forma indirecta, y te lo repetí la última vez que hablé, y no me estás escuchando, uh-huh. de forma indirecta, por la destrucción del país, millones de personas murieron. El que al parecer tú pienses que eso no es un acto deliberado en contra de personas inocentes cuando la guerra fue bajo una mentira, me parece asqueroso. Y de forma directa, o sea, de balas y bombas estadounidenses cayéndole encima y desgarrando y despedazando a personas inocentes, cientos de miles murieron en Irak y Afganistán. Cientos de miles. Entonces, nuevamente, yo repito, cuando tú inicias una guerra criminal con un pretexto falso, le mientes a la gente en tu país para que apoyen esa guerra y el resultado son que millones de personas mueren, el que tú digas que eso es algo más que terrorismo de Estado, el que tú digas que eso solo son
las secuelas de la guerra que ocurren en todos los escenarios bélicos es, repito, Luis, asqueroso. Ok, sí, pero igual, no me he respondido. Dime cuántos ataques terroristas deliberados en contra de inocentes, según el marco teórico que te ofrecí, Luis, tú eres ha hecho pendejo, Estados chamo. Unidos. ¿Tú eres pendejo, acaso? Así, No, ese es no, el te nivel pregunto, de... ¿tú eres pendejo? Ese es, Te acabo de explicar tan solo 2 sí, claro. escenarios. Ni hablar de los atentados en contra de regímenes en Medio Bueno, Oriente que han terminado ocasionando la yo no te interrumpí, desestabilización y destrucción completa de los países. yo no te interrumpí. Luis, Yo, una vez más, te respondí la pregunta que me no te, hiciste y sigues yo, preguntando la estupidez yo, de dime en qué momento de forma yo no te intencional Estados Unidos ha interrumpí, matado personas inocentes. yo no te interrumpí, Pendejo. ni yo tampoco te insulto. Es que Sí, esa me es insultas la impotencia. inteligencia teniendo que escuchar estas Yo estupideces, Luis. Me entiendo, insultas la inteligencia. yo entiendo que esa es la impotencia. Esa es impotencia cuando no Sí, es puedes impotencia de estar hablando con una persona que piensa que la masacre de millones de personas es algo que es simplemente las secuelas de la guerra común y corriente. Eso es muy triste porque supuestamente tú eres un Muy triste es experto en una persona debate. como tú, Luis, que piense que masacrar a cientos de miles de personas Experto en inocentes bajo una debates, mentira no es terrorismo. yo te diría que Eso eres sí es muy lamentable, Luis. experto en insultos y nivel muy bajo. Saludos, mi bro. Sí, sí. Me debes la respuesta. Luis, nuevamente, ¿sabes qué me parece curioso? Por cierto, acaba de irse. Por cierto, José, no sé quién fue el que pidió este debate, porque vi un comentario ahí que dijo, no, los sigo a los dos. Por favor, si me sigues a mí, siguen a ese tipo. Ya va, ya va. Si me siguen a mí, siguen a ese tipo, por favor, retiren la suscripción de mi canal. Por favor, retiren el seguimiento de Twitter, de TikTok, de Instagram, ¿ok? Por favor. Porque si ese es el nivel en el cual ustedes van a estar escuchando argumentos y al mismo tiempo viendo su cuenta de Twitter, porque creo que ya no está de oyente. ¿Cuál es la cuenta de Twitter del tipo? Luis Felipe. Okay. Sí, ya lo vi. Ok, entonces, entonces, vamos a ver algunos tweets. Ok. Él está publicando sobre Israel y cómo ellos están buscando crear la crisis humanitaria, que Israel está masacrando personas y demás. Ok, entonces, me parece, o sea, es inexplicable que una persona que entienda que eso está ocurriendo actualmente en Gaza, al mismo tiempo tenga la postura de decir, Aquaviva, pero lo que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente es simplemente la secuela de la guerra, Aquaviva. O sea, increíble, no sé, ¿vale? O sea, él es como esa película de Split, ¿ok? Múltiples personalidades. No entiendo cómo puedes, al mismo tiempo que entiendes lo que está pasando en Gaza y entiendes que es una masacre, ¿ok? De parte de Israel a palestinos inocentes, con el pretexto de supuestamente buscar darle de baja a los terroristas, y para eso aplanaron el 70% de Gaza, y para eso mataron a docenas de miles de personas inocentes, pero al mismo tiempo haces una pregunta tan balurda y tan reprochable y asquerosa como ¿en qué momento Estados Unidos ha matado personas de forma intencional? Y no simplemente porque, bueno, estaban atravesados. Es que obviamente entiendan, esos cientos de miles de iraquíes y afganos y los sirios y la destrucción en Libia ocasionada debido al intervencionismo estadounidense, esos simplemente estaban atravesados. Lugar equivocado, momento equivocado. ¿Quién los manda a haber estado en esa boda? ¿Quién los manda a haber estado en esa fiesta de cumpleaños? ¿Quién los manda a haber estado buscando comida de los camiones de ayuda humanitaria? ¿Quién los manda, vale? Es culpa de ellos, ¿okay? Increíble, increíble. Por cierto, por ahí vi que entró el cabezatrapo, Javier Alamadrid. Javier Alamadrid, que por cierto, yo también lo vi, pero se salió rapidito. Sí, me pregunto por qué se habrá salido. Capaz ahorita está escuchando de Anónimo. Javier, tenemos pendiente la charla, ¿vale? Pues ya no quiero una charla contigo.
porque la charla iba a ser de cómo exactamente ese tipo, que había sido uno de los más grandes progres y promotores del chavismo azul, y lo sigue siendo. ¿Okay? Él sigue siendo fanático, amante, adorador del chavismo azul. Pero solía ser un tremendo progre en Venezuela. Y después supuestamente tuvo su despertar intelectual y se volvió derechista, ultramaga, ¿okay? Patriota, ¿okay? El titán patriota. ¿Okay? Entonces yo quería preguntarle cómo es eso. Pero también ahora yo he visto que el tipo es un recalcitrante defensor de Israel. Y el nivel de estupideces que yo he tenido que leer de las publicaciones en Twitter que me aparecen, que él escribe con respecto al tema, es tremendo. Así que desafortunadamente se salió. Que por cierto, el tipo me sigue en Instagram, así que, mira, podemos tener una conversación muy amena, ¿vale? Yo solo quiero que me expliques algunas cosas. No va a ser un debate, Javier. Tranquilo, Javier. Una charla amigable. Por cierto, para los que no entienden el apodo cabecetrapo, es porque el tipo se volvió famoso por ponerse una toalla en la cabeza para hacer el gol de mujer. Cabeza trapo. Ayer le escribí. Claro. Bueno, Ayer le escribí. a mí me pareció que este debate que acaba de pasar fue muy rápido y el tipo nos explicó por su punto de vista. Entonces, por supuesto, otra vez John les hizo un hijo, pues. No, es que Salvador, yo no dudo, no sé si el tipo está en YouTube o está en TikTok, yo no dudo que él va a publicar un video y va a decir, dejé expuesta a Viva, él no me pudo responder. Una vez más, o sea, esto es lo mismo. La pregunta que él me hizo, que por cierto se la respondí, dándole las cifras, por ejemplo, la cantidad de muertes inocentes en Irak y Afganistán, solo por mencionar los dos casos más notorios de los últimos 40 años, ¿ok? Librados por Estados Unidos. Pero sería una pregunta igual de ofensiva, ¿ok? Que si yo te fuese a preguntar a ti, José, o a cualquiera de los que está aquí, mira, José, pero dime por qué está mal que un hombre de 40 años tenga una relación con una niña de 10, José. Y explícamelo con hechos y datos. O sea, yo quiero un estudio que me demuestre por qué eso está mal. José, probablemente tú ni siquiera te molestarías en responder, de la misma forma que no lo haría ninguna otra persona, porque diría, ya va, yo que voy a estar debatiendo este tema. Cualquier persona que no sea un absoluto enfermo, un absoluto desquiciado, psicópata, puede entender exactamente por qué está mal. No necesita que se lo expliquen con peritas y manzanitas. Y lo mismo aplica con el tema de la pregunta que me hizo, pero bueno. Ahora, cualquier otra persona, este space no lo manejo yo, así que le tienen que pedir el habla a José. Esta es la vieja confiable. Yo dije que yo no iba a abrir spaces, pero yo nunca dije que no iba a entrar en los spaces de otros. Pero si quieren pedir el habla, si quieren debatir, Creo que pídanselo a José. Remor, o bueno, mejor Yerimbu. Yerimbu habla. Majin Buu. Yerimbu, es que me hago... Hola a todos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Saludos desde Colombia. No, es que estoy un poquito gordito, me pasé de kilos y mis amigos me pusieron Yerimbu. Pero mi nickname es el Ñero, entonces por eso el Yerimbu. Parce, es que me parece una posición muy idiota que después de 200.000 víctimas civiles, desarmados, inocentes de la invasión de Estados Unidos a Irak, no se considere eso terrorismo. Si eso no es terrorismo, ¿qué es terrorismo? Si no es terrorismo bombardear la zona de Gaza indiscriminadamente, matando cientos de miles de civiles inocentes, poniéndolos a aguantar hambre, desplazándolos forzadamente, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las afecciones de casi 8 millones de desplazados. Si eso no es terrorismo, entonces no sé cuál es la definición de terrorismo. Uno puede tener simpatía o tener, digamos, cierto lineamiento con algunas políticas. Yo jamás defendería a Irak ni al RGC después de lo que hicieron hace aproximadamente 2 años, que asesinaron a cerca de 200 civiles por estar protestando por sus derechos libremente, fueron reprimidos, fueron asesinados por parte del Estado de Irán. Yo jamás defendería el Estado de Irán, pero tampoco estoy de acuerdo con las invasiones indiscriminadas por parte de las potencias mundiales a países que supuestamente, como lo llamaban hace unos años, a principios de siglo, después del acontecimiento de las Torres Gemelas, que eran el eje del mal, solo porque una paranoia estatal de los Estados Unidos, donde creen que todos son sus enemigos, entonces invaden, y ahí se unió Rusia, se unió Francia, se unió Inglaterra, hasta la misma Alemania cayó en esas invasiones a Medio Oriente y parte del África en los últimos 20, 30 años.
Entonces yo creo que uno como ser humano, y lo digo como colombiano, que nosotros a principios de siglo sufrimos el desplazamiento de casi 8 millones de personas. Del tema de un estado totalitario como el estado de Venezuela, el gobierno de Venezuela, donde ha generado un desplazamiento de casi 8 millones de personas, donde han pasado necesidades, donde no han tenido ni siquiera cómo comer, cómo tener un techo. Si eso no es terrorismo, yo me pregunto qué es terrorismo. Uno no puede tener una bandera cuando se violan los derechos humanos de cualquier ciudadano. Uno tiene que tener la bandera de ser humano, porque eso le puede pasar a uno. En mi país la violación de derechos humanos es indiscriminada. Supuestamente subía un progresista, un revolucionario, un man de izquierda a mitigar todo el tema de asesinato de civiles y de líderes sociales. Hoy en día, después de 3 años de un gobierno progresista, los cultivos de cocaína se elevaron prácticamente en un 55%. Las masacres a civiles inocentes están más altas que supuestamente los fascistas de derecha que manejaban este país. El terrorismo y la presencia del terrorismo en Colombia pasó a un 75% del territorio nacional. Entonces uno tiene que tener claro, cuando uno habla de terrorismo, que uno no tiene que simpatizar con ningún gobierno, régimen o estado totalitario y así se disfrace de socialdemocracia o de democracia republicana o de democracia demócrata o de democracia liberal. Si comete delitos o comete acciones que vayan en contra de la estabilidad de un pueblo, para mí son unos terroristas. Gracias. Yo estoy Bueno, de mira, acuerdo con lo muy que dice. correcto lo que dijiste. Muy buen comentario, Ñero. Adelante, Por- Salvador. pero, por ejemplo, yo opino que lo de Rusia fue más una invasión a Kazajistán que otra cosa. Fue más como que para poner más adeptos a favor del socialismo de Rusia y de Putin. Entonces, bueno, destruyeron Kazajistán, o sea, acabaron con todo en Kazajistán. En cuanto a lo de Estados Unidos, bueno, de verdad que hay muchos crímenes de lesa humanidad, muchos crímenes de guerra, pero bueno, bueno, de verdad que sí, sí es verdad que es complicado, una situación complicada, porque siempre va a haber crímenes de guerra y cuando tienen por ejemplo, tienen una misión en específico, a veces a los militares no les importa mucho la vida de los civiles, entonces es bastante complicado. Claro, pero hay que también tener en cuenta la legitimidad de la guerra. Por ejemplo, Ucrania tenía el derecho a defenderse de la invasión rusa por mucho que se pudiese decir que Rusia quizás tenía una razón por la cual querer detener la expansión de la OTAN frente a sus fronteras, pero en ese escenario nosotros pudiésemos entender que de parte y parte pudiese existir una razón por la cual tratar de justificar una guerra, por muy contraria a los intereses de ambos países, me parece ha sido esa guerra, pero una cosa es eso, otra cosa es que un país diga que cierto gobierno que en algún momento fue apoyado por ellos mismos, como lo fue Saddam Hussein. Saddam Hussein fue un aliado estratégico en contra de la guerra de Irán de parte de Estados Unidos. Y al mismo tiempo Israel estaba apoyando a Irán en contra de Saddam Hussein. Porque por un lado Saddam Hussein era supuestamente favorable a los intereses de Estados Unidos que veían a Irán como el principal enemigo. Por el lado de Israel, Israel veía a Saddam Hussein como su principal enemigo y veía a Irán como una herramienta que pudiesen utilizar para sacarlo del camino. ¿Okay? Entonces, en épocas como esas, nosotros tuvimos el apoyo de parte de Estados Unidos a muchas de las facciones que terminaron siendo los grupos terroristas islámicos más grandes y que más daño han ocasionado. Por ejemplo, ¿de dónde salió exactamente los talibanes de Al-Qaeda? Los mujahidines. Y los mujahidines fueron financiados y fueron armados y fueron entrenados ¿por quiénes? Por la CIA. De la misma forma que el Estado Islámico, cómo logró tener tanto armamento, tantos vehículos, porque se lo quitaron, entre otras, a las Fuerzas Armadas de Irak,
que habían sido entrenados y financiados por Estados Unidos y que se retiraron y se rindieron a los primeros 2 minutos de haber llegado el Estado Islámico. Y encima de eso también, recordemos que la razón por la que el Estado Islámico pudo tener tantos nuevos yihadistas en su haber fue, entre otras cosas, debido a la caída de Gaddafi en Libia. En Libia terminó siendo el país del cual más personas terminaron uniéndose al Estado Islámico en los últimos años. Y nuevamente, esto fue un escenario creado e impulsado por la agenda geopolítica de Estados Unidos. De igual forma lo fue el escenario de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Inclusive hay quienes dicen que él era directamente un agente de la CIA. Fue entrenado también en Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, hasta el momento en el que deja de ser conveniente de interés estadounidense y entonces se vuelve el enemigo número 1 del mundo. Entonces, nuevamente, sin importar de qué forma lo vean, Estados Unidos ha sido no solo de forma directa un estado terrorista múltiples veces, sino también de forma indirecta, por medio no solo de las secuelas de la destrucción de un país, de la desestabilización de toda una región, sino también por el financiamiento y el apoyo a bandas que terminaron justamente masacrando a personas inocentes, como todas las que he mencionado. Por ejemplo, Estados Unidos fue la entidad que más estaba financiando y ayudando a los rebeldes en Siria. ¿Y qué pasó? Esos rebeldes terminaron matando a miles y miles de sirios inocentes. ¿Y cuál fue el resultado? Que supuestamente cayó el carnicero Assad y en su lugar está el fantástico demócrata exterrorista con orden de captura y con recompensa de millones de dólares, ¿okay? Que se afeitó la barba, se puso un traje y ahora es un líder democráticamente electo, supuestamente. Entonces es una absoluta farsa, es todo un chiste, una farsa. El único problema es que no da risa porque el resultado son niños siendo explotados, mujeres siendo reventadas. Ese es el problema, que no da risa. Cuando ustedes ven las imágenes, lo que sale de Gaza es una cosa que, miren, yo tuve que dejar de ver este tipo de imágenes, no en este conflicto, tuve que dejar de ver este tipo de imágenes cuando era un adolescente. En el 2012 y 2013, cuando yo estaba hablando de la masacre que estaba llevando a cabo Israel en contra de los palestinos en Gaza, a partir de ese momento tuve que dejar de ver ese tipo de imágenes y de ahí en adelante nunca lo volví a hacer. No lo he hecho con ningún otro escenario bélico, porque realmente primero te carcome por dentro el ver estas imágenes terribles y horribles de personas inocentes, entonces, o sea, los padres gritando porque la niña está partida por la mitad. O sea, son cosas realmente terribles y nefastas que ninguna persona debería tener que ver, mucho menos experimentar en algún momento en su vida. Pero es una realidad que ocurre todos los días y muchos de nosotros estamos pagando por ello. Si ustedes viven en Estados Unidos, dinero de sus impuestos o dinero de la deuda que ustedes acarrean como ciudadanos estadounidenses está siendo utilizada para lanzarle bombas a personas inocentes en Gaza. Está siendo utilizada para lanzarle bombas a personas inocentes en Medio Oriente. Y lo ha estado haciendo desde hace décadas y lo va a seguir haciendo al parecer durante décadas más. Porque pareciera que ninguna entidad política en Estados Unidos está dispuesto a hacerle frente no solo a la agenda intervencionista dentro de los Estados Unidos, sino también la agenda intervencionista del gobierno de Israel, entre otros. Entonces, debido a eso, nadie puede hacer caso omiso a lo que ocurre. Nadie puede hacer caso omiso a lo que pasó hace 2 días en Gaza cuando mataron a más de 60 personas que estaban tratando de obtener comida de la ayuda humanitaria. Nadie puede hacer caso omiso a eso, porque nuevamente estamos nosotros permitiendo y financiando que ocurra. Me gustaría que Víctor de la Rosa subiera, que anda spameando con unas imágenes tuyas, John. Tú sí Coño, sí ¿dónde? lo has visto. No puedo ver nada. Mira, te lo voy a subir Y acá ese tipo está para que veas. enamorado tuyo, John. Horrible, mamá. Hace rato estoy viendo y le escribí ya para que subiera, pues apenas le escribí, Coño, Salvador. marico. Es que ha hecho como 2, 3, no sé cuántas imágenes ha subido, pero sí estaba spameando y estaba ladillita. ya Entonces, sé, pero me refiero, dale, si vas a hacer unas imágenes como esas, por lo menos sí, darle un sí. poco más de cariño para que sea más creíble. Capaz alguien dice, por ejemplo, cuando yo hice el video y tenía detrás el lobo con la boina roja, bueno, esa imagen se volvió viral en Twitter, miles y miles de likes de personas que lo compartieron y dijeron, ven lo que tiene Aquaviva allí detrás, entre sus adornos, una boina roja, chavista expuesto. Entonces, bueno, capaz terminé convenciendo a algunas personas de que realmente soy yo allí con una bandera del Estado Islámico. John, una pregunta. Imágenes. Una pregunta. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo que es ahora Israel, eso era antes Palestina. Y fue que los ejércitos metieron a los judíos ahí.
Ricardo, a mí lo último que me interesa es el revisionismo de quién estuvo allí primero, porque realmente es irrelevante. Ahora, si nosotros queremos hablar del Estado de Israel, como se le conoce en la actualidad, pues la forma en la que se llegó fue primero en la Primera Guerra Mundial, cuando se establece el Acuerdo de Balfour, que era una búsqueda de, el apoyo de la clase intelectual marxista judía en la Unión Soviética para que la Unión Soviética ayudara al Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Y por eso dijeron que les vamos a dar su Estado y esto y lo otro. Décadas y décadas pasaron, el Reino Unido realmente no tenía un interés directo en cumplir esa promesa, así que Estados Unidos termina asumiendo el cargo y terminan pues obligando a que se establezca lo que se conoce hoy en día como el Estado de Israel. De allí en adelante también la expansión del territorio de Israel. Personas les van a decir, no, bueno, eso fue porque personas judías empezaron a comprar la tierra de forma legítima. Una cosa fueron las compras de tierra, que por cierto, la adquisición de tierra no necesariamente porque la estás adquiriendo es legítimo, porque bajo esa premisa yo pudiese decir que si yo veo que tú tienes una casa que me gusta, yo puedo ir a arrojarte un saco de plata y decir, bueno, ahora es mi casa. No importa que tú hayas dicho que estás interesado en venderla o no. Pero también está el hecho de que gran parte del territorio que hoy en día es ocupado por Israel y que ha sido ocupado con cada vez más frecuencia desde la Guerra de los 6 días en el 67, es territorio que se ha ocupado con asentamientos ilegales, con asentamientos que una vez más, inclusive Israel dijo que no iba a permitir a inicios de los 2000 y después se retractaron, y no solo se retractaron, sino que ahora abiertamente dicen que los asentamientos son el derecho de los ciudadanos de Israel porque toda esa tierra es suya, porque todo ese territorio es suyo. Les invito a que vean el documental que hizo al respecto de los asentamientos en Cisjordania, Louis Theroux, de la BBC. Ahora, nuevamente, no importa que sea de la BBC, porque el tipo lo único que hizo fue entrevistar a muchos de los activistas más reconocidos de Israel a favor de estos asentamientos. Lo único que hizo fue ponerlos frente a las cámaras y que ellos hablaran, ¿ok? Entonces, bien vale la pena ver. Ese documental que hizo Louis Theroux de la BBC sobre los asentamientos, lo publicó un par de meses atrás, muy bueno, yo lo compartí cuando lo publicó. Pero sí, entonces, a mí la razón por la que no me interesa discutir de ese tema es porque, primero, ambas partes pudiesen tener una razón para pensar que su argumento es legítimo, pero realmente no lo es, por la misma razón por la que no sería legítimo el que México diga que Los Ángeles o que California entero o que Texas entero todavía le pertenece. Nosotros podemos entender que las conquistas y que el poder militar es el que se ha impuesto a lo largo de la historia humana para determinar quién puede apoderarse de un territorio. Mi problema es que a partir del 67 las fronteras nunca fueron respetadas y la expansión de Israel continuó y continuó de forma ilegal y continuó de forma apoyada y financiada por Occidente. Si Israel, y esto lo he dicho siempre y lo repito hasta el cansancio, si Israel estuviese librando sus batallas solo, con su dinero, con sus armas, o bueno, con las armas que le fueran a comprar a otros países, pero con su propio dinero, no con este convenio que tienen de que reciben más dinero que prácticamente cualquier otro país del mundo en ayuda de Estados Unidos cada año, y después Estados Unidos lo justifica por medio de decir, bueno, pero eso no es dinero en efectivo, nosotros lo que le damos es básicamente unas tarjetas de regalo que ellos pueden canjear en las compañías de la industria militar para comprar armas, ¿ok? Entonces, bueno, en realidad eso termina ayudando a los negocios, a los pequeños negocios de la industria militar estadounidense. Pero entonces, si Estados Unidos estuviese librando todas estas batallas por su cuenta, como en efecto lo hicieron en la Guerra de los 6 días, cuando Israel estaba solo, Israel esa guerra la ganó solo y la ganó en contra de los pronósticos y la ganó frente a una multitud de países que se habían alineado para atacarlos al mismo tiempo. Entonces, yo no tengo ningún problema con las fronteras del 67 y que esas sean las que se adopten en la actualidad. Pero de allí en adelante, todo lo que se ha hecho bajo la premisa y bajo el manto de que no, esto es simplemente Israel defendiéndose. Esto es defenderme. Imagínense ustedes que yo diga, mira, mi vecino, yo creo que en algún momento él me va a atacar, entonces yo voy a ir y yo le voy a robar la casa. Mira, mi vecino, yo creo que en algún momento él va a decir algo malo sobre mí, así que yo voy a ir y le voy a caer a tiros. Esa ha sido la premisa de Israel. El decir, bueno, tenemos que evitar que esto ocurra y por eso tenemos que nosotros hacer que ocurra primero. Por eso un absoluto monstruo. Creo que Benjamin Netanyahu es un absoluto monstruo. Hay pocas cosas en las cuales yo digo que Candace Owens tiene la razón, pero cuando Candace Owens llama un demonio a Benjamin Netanyahu, yo creo que no está errada, ¿ok? De la misma forma que lo he dicho sobre personas... No, y súmale, digamos que los informes de inteligencia de Egipto y de Turquía, en cuanto le advertían a lo que iba a pasar a Israel,
e Israel siendo uno de los estados más poderosos armamentísticamente hablando y de seguridad, permitió que unos locos en cometas pasaran por el muro más seguro del mundo, es que ni Estados Unidos tiene ese muro, y permitieron que terroristas asesinaran a su propio pueblo. Es que si ven, o sea, uno no es que sea conspirativo, pero hay bases y hay hechos de juicio donde Israel permitió que Hamas hiciera ese avance terrorista en el cual concluyó en el bombardeo que hoy en día está haciendo contra civiles inocentes. Y miren, nuevamente, el decir eso te hace ser un conspiranoico según muchas personas, pero yo digo, explíqueme entonces cómo es que ocurre una supuesta falla de seguridad a esos niveles. ¿Cómo es eso posible? Cuando Israel se ha jactado durante décadas de ser una de las no solo fuerzas militares más poderosas y más avanzadas y sofisticadas del mundo, sino que, y esto también es totalmente cierto, tienen uno de los cuerpos de inteligencia más sofisticados y eficaces del mundo, la Mossad. Lo que hace la Mossad, muy pocos cuerpos de inteligencia del mundo lo pueden replicar. Entonces, ¿cómo exactamente ocurre un ataque como ese? ¿Cómo ocurre? Entonces, ustedes pueden decir, fue una absoluta falla de abismal de toda forma, vida y por haber, pero yo pudiese decir, miren, ¿acaso realmente es tan conspiranoico decir que los más radicales en el gobierno de Israel querrían tener algo como el 7 de octubre para poderlo utilizar en cualquier instancia en la que alguien les diga, mira, ¿por qué masacraste a 500 personas el día de ayer? Y ellos digan, bueno, recuerda el 7 de octubre, tenemos que defendernos. Y lo van a seguir usando por años y años más van a seguir utilizando el 7 de octubre para justificar cualquier acto criminal que de otra forma no tuviese justificación alguna. Entonces, nuevamente, cuando nosotros ponemos 1 más 1 y vemos que el resultado es que habría tanto incentivo y tanto que ganar para esta ala más radical del gobierno de Israel de haber permitido un ataque terrible como lo ocurrió el 7 de octubre, realmente no me parece antisemita o conspiranoico, por lo menos preguntarse si realmente fue una falla de seguridad o no. Dale, Otto, que te veo la mano levantada, pero no levanten las manos, hablen y ya. O sea, esto no es un salón de clase. Claro, lo que pasa es que hay varias personas que quieren opinar y me imagino que, o entiendo que la manera más educada de hacerlo es... No. Esto no es un salón de clase, impon tu voz y ya, no pasa nada. No sé, no me gusta pues atropellar a nadie en este tipo de cosas, a menos que estuviésemos chalequeando. Pero bueno, cada quien a su manera y cada quien lleva su sala como la quiera llevar. Entiendo que para la próxima simplemente haré lo que tú me estás diciendo. Claro. Mira, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, mano, sí, te escucho. Ok. Bueno, entonces, mira, yo quería comentar lo siguiente, ¿no? El pana John Aquaviva, de primera vez que estuve en un space donde él se encuentra, había escuchado obviamente de él, pero por referencia nada más y unos videos que he visto por ahí. De él. Tú has tuiteado sobre mí desde el 2020 y yo inclusive te tenía bloqueado. No, realmente no. Creo que estás confundido, pero no. No, tengo si lo tienes, pásamelo, hermano. Si lo tienes, pásamelo. Ok, si tú lo tienes, tú me lo pasas. Mira, Otto, así fue. Así. Ok, pero realmente no me acuerdo. Pues. Sinceramente, mi memoria es esta. Es la que es. Y bueno, en fin. Lo que yo iba a comentar es que, con respecto a lo que está diciendo John, perdí el hilo. Ok, ya recordé. Está bien todo lo que él dice. Y sí, yo no soy fan de Benjamin Netanyahu. Y sí, me parece que lo que están haciendo con respecto a Gaza hasta cierto punto sí es terrorismo. Sí, también pensaba que Estados Unidos era el enemigo hasta la llegada de Donald Trump solamente. De ahí para acá, me encanta. ¿Qué era lo otro que iba a comentar? Ya, a pesar de todo esto que tú estás comentando, de las bombas y de todos los niños que se mueren en Gaza, también quiero resaltar de todos los pobrecitos, la gente de Hamas, que son unos angelitos, todos también han muerto muchos, pobrecitos. Espérate un momento, ya va, espérate, que tú continuaste tu monólogo y nadie te interrumpió. Espérate. Usted se tuvo un monólogo y nadie lo interrumpió. Mira, si el espejo es igualmente pequeño, se acabó. Oye, porque es que yo no puedo así, o sea, no me da la gana. Tú te tiraste un monólogo y nadie te interrumpió. ¿Tuviste que alguien te interrumpió? No, entonces cállate la boca y deja que los demás también hablen. Escucha.
escucha, yo sé que sí, tú tienes un talento arrechísimo para debatir y un conocimiento verdadero, y esto no es sarcasmo, lo digo de verdad. Entiendo que es así porque te he visto por ahí. Pero yo pensé que tú no sabías quién era. Yo pensé que tú no sabías quién era. Cállate la boca, yo estoy hablando y voy a comentar como me dé la gana a mí. Hace 2 minutos él te había Pero dicho yo voy a comentar como me dé la gana a mí. Bueno, te callas. Pero ve al punto, hermano. Deja el peo, marico. Te estamos escuchando. John, deja hablar al chavista originario, chamo. Habla pues. Adelante. Sigo, pues. El chavista originario va a hablar, va a intentar seguir hablando. Entonces, todo eso que tú estás diciendo es verdad y lo apoyo. Y lo apoyo hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se vaya a expandir un régimen tipo Hamas o tipo musulmán o etcétera, como lo quieras llamar, del Medio Oriente, yo prefiero uno pro occidente y me da exactamente igual y me importa 4 carretillas de mierda, los pobrecitos niños que se murieron por culpa de Estados Unidos, me da exactamente igual los derechos humanos de esa gente, no, realmente no me interesan, no me importan para nada, porque lo que es vivir en un régimen como ese, hermano, que me quedo con mi enemigo gringo de aquí a donde te dé la gana y God bless América y todo lo que tú quieras. Pero a pesar de los pesares y a pesar de que lo que tú estás comentando es una realidad y que Netanyahu realmente es un monstruo, y así lo creo, como dijo el presidente estadounidense, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces yo prefiero que se expanda Israel, no que se expanda Hamas o cualquier grupo de esos terroristas. Punto. Eso era lo que yo quería comentar. Bueno, ya va, Isa, una cosa. Por compañero, me escuchan, seamos un poco concretos, porque yo también quiero hacer una pregunta. Gustavo. Miren, por favor, alguien que haya grabado esa última parte y me lo pueda pasar, porque esta es la nueva versión de lo que pasó el año pasado, cuando una mujer entró en un space que yo estaba haciendo y ella dijo que los niños en Gaza no son nada inocentes. Entonces, Otto, vas a ser popular en los próximos días. Qué bueno, te lo agradezco. Pero pones la foto mía, ¿viste? Y el audio completico. Para que vean lo que estoy diciendo. Hermano. Porque yo vivo en Caracas y vivo lo que vivo y me mamo lo que me mamo. Hermano. Bueno, mamando, eso ya son problemas tuyos, ¿ok? Por eso que es problema mío, por eso que lo estoy diciendo, porque el que se lo mamo soy yo. Y yo pido según lo que me mamo yo, no el que está afuera, por eso que lo hago. Por eso que yo me tengo que mamar que Margarita. El problema mío, Otto. El problema mío es cuando vienes a un foro público a decir que no te importan los niños inocentes. No me interesan los niños. Muy bien, Otto. Esos son los que me interesan, los de Occidente, los de este lado. Sí. A mí solo me interesan los de Occidente y mírate a ti, maldito imbécil. Marico, mírate a ti, como si tú fueses un ario de ojos azules, cabello rubio. No me interesan si son negros, blancos, catacatinos, los occidentes me dan exactamente igual, tú estás agarrando mi mate como no es. Como si yo fuera ario, no, yo soy morenito, hijo de Guajiro. Además, a mí solo me importa los de Guajiro. ¿Qué estás hablando, mamacuevo? Que tiene que ser ario de ojos azules. Hay personas que queremos hablar, no se queden en eso. Estamos fuera para el coño, no joda, galadilla. Coño, okay, no Gustavo, adelante, pues. Otto de mierda, para. Ajá, que hable el siguiente. Pero miren, yo les digo una cosa, es mucho más preferible que una persona diga lo que acaba de decir Otto, a que traten de ocultarlo diciendo, no, es porque, que sean honestos, que digan la verdad. A mí no me importan los niños marrones, a mí no me importan los niños musulmanes, que digan la verdad. Muy bien. No me interesa. El karma va a cargar bien duro en esta vida o la otra, Otto, tenlo por seguro, pero por lo menos fuiste honesto. Otto Mamoni. Sigue mamando. Hermano, no dejes que la mamadera matutina. Sigue con la mamadera del mediodía. Hermano, mama bien duro, Otto. Tu público y tu barreras a la bola que te dicen todo lo que a ti te gusta escuchar. Más nada, eso es todo. No, da chico. Aquí sigo por si acaso. Ok, vamos a pasar la página con el tema de Otto por el momento, que es bastante perturbador. Acoviva, te quería comentar algo con lo respecto a cuando comenzó el debate, se trataba sobre Luis Farah,
Solamente quería mencionar, para los que no conocen a este tipo tiene una licenciatura en contraterrorismo. Y esto es para que a todos nos quede claro. Muchas veces seguimos a personas que porque creemos que tienen ciertos títulos, cierto conocimiento acerca de un tema. Me parece curioso que Luis Fara, una de las cosas que mencionó fue que la definición de terrorismo, y corríjame si no fue así, es de personas no gubernamentales hiriendo a personas inocentes por cuestiones religiosas o políticas. Pero el problema con él es que él también dijo que estaba de acuerdo con Aquaviva en cuanto a que Israel es un estado terrorista. Entonces ahí hay una contradicción previa, porque no puede ser un estado terrorista según sus principios sobre terrorismo, ya que para él un gobierno no puede ser terrorista. Tienen que ser personas no gubernamentales. Solamente quería mencionar eso. Luis obvió el terrorismo de Estado. Yo creo que ese fue su problema. No, yo creo que tuvo muchos más problemas, pero yo creo que fue uno de los principales. Otra cosa, yo creo que a pesar de que este sea un chat en democracia, yo creo que no es justo que tengamos que estar escuchando cosas como las que dijo Otto. Me parece nefasto, me parece increíblemente nefasto lo que dijo Otto, y yo creo que no somos ese tipo de personas, no tendríamos por qué tener que escuchar a personas. Pero te cuento una cosa, esto es muy útil, porque la última vez que pasó con esa mujer que dijo que no hay niños inocentes en Gaza, porque a todos se les enseña desde que nacen el odio en contra de los judíos. Es muy útil que las personas digan ese tipo de cosas, como lo que acaba de decir Otto, porque lo contrario a eso es lo que se vio el día de ayer en una entrevista, que si ustedes quieren que se les suba la tensión arterial 50 puntos, vean la entrevista que yo compartí el día de ayer en el programa de Piers Morgan, donde él está entrevistando a la ministra de Igualdad Social de Israel. Si ustedes quieren ver una absoluta psicópata hablar, o sea, una persona que literalmente sería la Goebbels del 2025, ¿ok? Una persona que habla con tanta ligereza sobre los crímenes y sobre las cosas que están haciendo, y obvia e ignora y dice que cualquier cosa que está haciendo Israel es justa, legítima, honorable, que son el ejército más decente y moralmente correcto del mundo. O sea, fue realmente media hora de asquerosidad pura y dura, pero yo creo que es preferible lo que hace Otto, que simplemente diga la verdad. Bueno, yo apoyo lo que está haciendo Israel porque Israel es terrible, Benjamin Netanyahu es un monstruo, pero a mí no me interesan los musulmanes, yo prefiero los cristianos, yo prefiero los blancos, yo prefiero los arios, entonces yo prefiero que me domine Benjamin Netanyahu a que me domine el ayatollah. Pero no digas las que yo no dije, hermano, porque yo no dije Deja de estar mamando tanto, Ale. No, yo digo lo que yo quiero, pero tú estás diciendo vainas que yo no dije. Tú no escuchas lo que yo mamo. Hermano. Otto, tú eres un sionista, no te abochornes. Bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero Otto ni siquiera sabe qué significa sionismo. Otto pero hermano, mira, más allá de que yo supo no sé lo que significa, ¿verdad? Deja de andar diciendo, por eso es que tú te haces famoso, por andar inventando vainas que los demás no han dicho. Yo soy orgulloso de lo que soy y de lo que digo, y de lo que digo lo reivindico siempre, pero tú, como, no, que el coño que mama, si yo mamo, no mamo, eso no es tu peo. Y si yo soy gay, yo no soy gay, eso no es tu peo. Deja de estar inventando, marico. Deja de estar inventando. Yo mamo lo que me dé la gana. Y eso no me hace más gente que tú, huevón. Parece huevo, no, chico. Yo soy de Rosa Arias. Ese fue tu argumentazo. De Aquaviva. Con razón me bloqueaste, marico. Chao. Esa imagen en la mente, Otto. Imagínense, empieza a hablar de su preferencia aquí en un espacio público. Pero eso es mi peo, que lo estás sacando eres tú, marico. Bueno, y si le gusta que se lo detone el ayatollah, déjalo quieto. Pero eso es mi peo, pero a mí me gusta, pero eso es peo mío. Si yo mamo, si me gusta que me cojan, si yo soy marico, eso no es peo de nadie. Lo que sí es peo mío, o lo que sí no es peo tuyo, es andar diciendo vainas que yo no he dicho. Que si raza aria, que si yo lo apoyo a los blancos. Claro, nunca dije eso, nunca lo he cristiano, pero tú estás inventando porque tú tienes un público al que tú
tienes que satisfacer. Y como tú vives de eso, Pero y tú Otto, comes tómate un de eso, y tú fresco, cobras de eso, tú Otto. tienes que poner tu gente contenta, Otto, respira, mariquito. que se te va a ir el No, aire. Tómate un fresco, mira, Otto, mire, tómate un más fresco, claro que yo, marico. con 47 años, no va a ser mamagüevo este que hasta en BTV salía hablando sevillera. Y ahora me va a decir a mí que yo mando a no, hacer Nico, no sé la historia de la vida. Cuando él había dicho hace 10 minutos que él no sabía nada sobre mí, va a decir, mira, calza